El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Brett era un joven como cualquier otro, al menos a simple vista. Vivía en una pequeña ciudad costera, donde cada día parecía una copia del anterior. Su vida estaba llena de rutinas, el mismo desayuno, el mismo recorrido hacia el trabajo, los mismos saludos a los vecinos. Pero, dentro de su mente, todo era un torbellino de pensamientos y preocupaciones. Brett era un joven neurótico, siempre cuestionando todo, siempre preocupado por cosas que otros ni siquiera notaban. Desde hacía algunas semanas, algo extraño le ocurría. Brett había comenzado a ver pequeños hombres y mujeres, diminutos, del tamaño de insectos. Aparecían en los lugares más insospechados, en el borde de su taza de café, caminando por el escritorio de su oficina o incluso entre las páginas de los libros que leía por la noche. Eran tan pequeños que Brett dudaba si realmente los estaba viendo o si todo era fruto de su imaginación hiperactiva. No le dijo a nadie, no quería parecer más extraño de lo que ya se sentía. En vez de eso, los observaba en silencio, intentando descifrar quiénes eran y qué estaban haciendo. Parecían ser una comunidad, siempre trabajando juntos, construyendo pequeñas estructuras, cargando objetos diminutos, conversando en un idioma que Brett no lograba comprender. Un día, mientras estaba en el parque, sentado en su banco habitual, Brett vio algo que le hizo dudar de todo lo que creía saber. Un grupo de estos pequeños seres se reunía en torno a un diminuto árbol que no debía haber estado allí. Se acercó, tratando de ver más de cerca, cuando de repente, todo a su alrededor comenzó a cambiar. El mundo, tal como lo conocía, parecía encogerse, o tal vez él se estaba haciendo más grande, no lo sabía con certeza. Lo que sí sabía era que, en ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El suelo bajo sus pies parecía moverse, y el aire se llenó de un murmullo que Brett nunca había escuchado antes. Bajó la mirada y se dio cuenta de que ahora era él quien estaba al nivel de los diminutos seres. Todo a su alrededor era inmenso, pero los pequeños hombres y mujeres ya no eran tan pequeños para él. Eran de su tamaño. Estaba en su mundo. Uno de ellos, una mujer con un rostro amable pero marcado por la preocupación, se acercó a Brett. «Te hemos estado esperando», dijo con una voz que parecía resonar en la misma frecuencia que los latidos del corazón de Brett. «Nuestro mundo está en peligro y necesitamos tu ayuda». Brett se quedó paralizado, sin saber qué decir o hacer. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué era ese mundo? Y, lo más importante, ¿qué podía hacer él, un joven neurótico con una mente siempre al borde del colapso, para salvar a toda una especie? La mujer le sonrió con comprensión, como si leyera sus pensamientos. «Este es solo el comienzo», dijo. «Tu viaje apenas ha comenzado». Con esas palabras, Brett sintió que una nueva puerta se abría en su vida, una que lo llevaría a lugares que nunca habría imaginado, a descubrir cosas increíbles y fantásticas en un mundo microscópico que, sin embargo, parecía tan real como el suyo propio. Y así, comenzó su aventura en un lugar donde lo imposible era simplemente parte de la realidad diaria, y donde el destino de una comunidad entera dependía de él. Antes de la llegada de Brett, el mundo microscópico en el que vivían los diminutos hombres y mujeres era un lugar de armonía y equilibrio. Este mundo, oculto entre las grietas de la tierra y bajo la sombra de las hojas, coexistía pacíficamente con los insectos que habitaban el mismo suelo. Para ellos,
Los insectos no eran meras criaturas, sino vecinos y, en muchos casos, aliados. Las diminutas comunidades construían sus ciudades entre raíces de árboles y en cavidades ocultas bajo el suelo, donde las hormigas, escarabajos y otros insectos gigantes actuaban como protectores inadvertidos de su frágil civilización. Las mariposas eran vistas como mensajeras de buenas noticias, y las abejas, en su incansable labor, proveían polen que las diminutas criaturas recogían para elaborar alimentos esenciales para su subsistencia. Cada día, la vida en el mundo microscópico seguía un ritmo natural y armonioso. Los habitantes se dedicaban a sus oficios. Algunos cultivaban pequeñas parcelas de tierra, otros construían casas con materiales obtenidos de su entorno, y otros más se encargaban de las tareas comunitarias, siempre asegurándose de mantener el equilibrio con la naturaleza que los rodeaba. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando los grandes, como los diminutos llamaban a los humanos, comenzaron a intervenir de maneras que nunca antes habían sucedido. Al principio, eran solo rumores, un zapato gigante que aplastaba una colonia entera de hormigas, una máquina de cortar césped que arrasaba con todo a su paso, dejando solo devastación en su estela. Con el tiempo, los incidentes se volvieron más frecuentes y más destructivos. Los grandes, sin darse cuenta de la existencia de este mundo microscópico, comenzaron a romper todo a su paso. Las comunidades fueron diezmadas, sus edificios destrozados por las herramientas y las pisadas de los gigantes que, sin saberlo, causaban caos y destrucción. Los insectos, que antes eran protectores y aliados, también se vieron afectados. Los venenos y los pesticidas que los grandes usaban para mantener sus jardines y hogares libres de plagas comenzaron a diezmar las poblaciones de insectos, dejando a las diminutas criaturas aún más vulnerables. El equilibrio que había perdurado durante generaciones se rompió. Las diminutas criaturas, que nunca habían necesitado defenderse de algo tan enorme, se encontraron sin preparación para enfrentar la amenaza de los grandes. Sus ciudades fueron reducidas a escombros, y muchos se vieron obligados a huir, dejando atrás sus hogares y la vida que habían conocido. En este caos, la desesperación comenzó a apoderarse de la comunidad. Sabían que si las cosas continuaban así, no podrían sobrevivir mucho más tiempo. Necesitaban ayuda, alguien que pudiera entender tanto su mundo como el de los grandes, alguien que pudiera actuar como un puente entre ambos mundos y encontrar una solución. Y entonces apareció Brett, el anciano de la comunidad, cuya sabiduría había guiado a su pueblo durante incontables generaciones. Fue el primero en reconocer que Brett no había llegado por casualidad. Los grandes no son conscientes de nuestro mundo, le explicó el anciano a Brett en una de las reuniones que sostuvieron tras su llegada. Pero tú eres diferente. Tú puedes vernos, escucharnos. Y quizás, solo quizás, puedas ayudarnos a restaurar el equilibrio que tanto necesitamos. Brett, aunque todavía desconcertado por todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a entender la magnitud de la situación. Su mundo, el mundo de los grandes, estaba destruyendo el mundo microscópico sin siquiera saberlo. Y ahora, por alguna razón que todavía no comprendía del todo, era su responsabilidad ayudar a salvarlos. Con un profundo suspiro, Brett aceptó la misión que le habían encomendado. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no podía ignorar el llamado de esas diminutas criaturas que habían depositado en él su última esperanza. Brett se encontraba en su apartamento, sentado en la mesa de la cocina, tratando de relajarse después de los eventos extraordinarios del día. Sin embargo, el peso de la responsabilidad que acababa de asumir parecía más abrumador que nunca. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Tú puedes vernos, escucharnos. Quizás, solo quizás, puedas ayudarnos a restaurar el equilibrio. A pesar de su buena intención, Brett no podía evitar dudar de sí mismo. ¿Cómo podía él, un joven neurótico que luchaba con su propia realidad, ser la solución para un problema tan grande? Se sentía como si se le estuviera pidiendo a un marionetista inexperto que dirigiera una obra maestra. Su mente,
llena de inseguridades y ansiedad, cuestionaba constantemente su capacidad para cumplir con la misión. Ese día, al llegar a casa, Brett decidió preparar una ensalada con verduras frescas. Mientras picaba los ingredientes, una sensación incómoda lo invadió. Entre los trozos de lechuga y los tomates, comenzó a notar pequeñas figuras moviéndose, como si los diminutos habitantes de su reciente mundo recién descubiertos estuvieran ahí, observándolo. Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero pronto se dio cuenta de que no era solo su imaginación. En la lechuga, vio a un pequeño hombre luchando por salir de una hoja enrollada, y en el tomate, una mujer con una expresión de angustia parecía estar atrapada. Brett se quedó paralizado, el cuchillo en la mano, mirando con horror cómo estos pequeños seres parecían ser parte de cada bocado que preparaba. Su ansiedad creció, y comenzó a preguntarse si de alguna manera estaba lastimándolo sin quererlo. Decidió hacer un esfuerzo consciente por dejar de pensar en ello, pero las apariciones continuaron. En el supermercado, mientras seleccionaba frutas y verduras, notó que los pequeños seres aparecían en los estantes, entre las cajas y los paquetes de alimentos. Cada vez que intentaba alejarse, allí estaban, como sombras persistentes en su visión periférica. La preocupación comenzó a consumirlo. ¿Estaba realmente viendo cosas que no existían? ¿O estaba enloqueciendo? Cada vez que veía a los pequeños hombres y mujeres, se preguntaba si era culpa suya que aparecieran en todos lados. Se sintió como si estuviera a punto de perder la cordura. Estaba convencido de que, de alguna manera, sus acciones estaban perjudicando a esas diminutas criaturas, aunque no entendía cómo. Una noche, mientras trataba de dormir, Brett sintió una presencia cerca de su cama. Abrió los ojos y vio a una figura familiar, una pequeña mujer que había visto antes en la ensalada. Esta vez, ella parecía más serena y decidida. Brett dijo con voz suave pero firme, no estás lastimándonos. Simplemente estás siendo testigo de nuestra realidad, porque ahora somos parte de la tuya. La mujer se acercó a Brett, y él sintió un profundo alivio al escuchar sus palabras. No estás solo en esto, continuó. Tu visión y tu comprensión de nuestro mundo son cruciales para encontrar una solución. No tienes que cargar con esta responsabilidad solo. Lo que necesitas es entender nuestra situación para poder ayudarnos adecuadamente. Brett asintió lentamente, tratando de asimilar la idea. Aunque aún sentía miedo e incertidumbre, también sentía un renovado sentido de propósito. Si de alguna manera estaba conectado con el mundo microscópico, entonces tenía que aprender más sobre ellos para poder ayudarlos. Sabía que sería un viaje desafiante, pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera, con la esperanza de restaurar el equilibrio y encontrar una forma de salvar a esos pequeños seres que parecían ser la clave para resolver su propia crisis interna. Con una nueva determinación, Brett se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba y que su papel en la resolución del conflicto sería crucial para el futuro de ambos mundos. La mañana siguiente, Brett se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que debía profundizar en su entendimiento del mundo microscópico para poder ofrecer la ayuda que necesitaban. Decidió buscar a Clifford, el líder de la comunidad diminuta con el que había tenido el primer contacto. Encontró a Clifford en un rincón tranquilo del parque, donde las pequeñas criaturas parecían haberse congregado. La zona estaba decorada con diminutas estructuras y jardines, reflejando la belleza del mundo que Brett había visto en su primer encuentro. Clifford, con su porte digno y sereno, estaba sentado en un pequeño trono hecho de hojas y ramitas, rodeado de su consejo. Brett se acercó con cautela, tratando de no perturbar el delicado equilibrio que rodeaba el lugar. Clifford levantó la vista y le hizo un gesto para que se acercara. «Bienvenido, Brett», dijo Clifford con una voz que parecía resonar con una mezcla de autoridad y amabilidad. «He estado esperando este momento». Brett se sentó frente a él, con una expresión de sincera curiosidad y preocupación.
Necesito entender más sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué los grandes están causando tanto daño? ¿Qué es lo que podemos hacer para detenerlo? Clifford lo miró con sus ojos sabios, llenos de tristeza y determinación. Los grandes, comenzó, no son conscientes de nuestra existencia. Para ellos, nuestro mundo es invisible, una simple parte del paisaje que nunca consideran. Sin embargo, el daño que causan es real y devastador. El líder hizo una pausa, como si las palabras fueran pesadas. Hace años, vivíamos en armonía con los insectos y el entorno natural. Nuestra tecnología era rudimentaria, pero eficaz. Construíamos nuestras viviendas entre raíces de árboles y en pequeñas cavidades, y manteníamos un equilibrio con la naturaleza que nos rodeaba. Los insectos nos ayudaban y nos protegían, y nosotros, a cambio, cuidábamos de su hábitat. Pero con el tiempo, los grandes comenzaron a interferir. Sus máquinas, sus pesticidas y su indiferencia han alterado nuestro entorno. El uso indiscriminado de productos químicos ha matado a nuestros aliados, y sus construcciones han arrasado nuestras casas. Estamos siendo empujados hacia la extinción. Brett escuchaba con atención, sintiendo el peso de la realidad que enfrentaban estas diminutas criaturas. Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar? Me siento incapaz y no sé por dónde empezar. Clifford asintió lentamente. No estás solo en esto. La clave para resolver nuestra crisis está en encontrar un equilibrio entre los mundos. Necesitamos que los grandes tomen conciencia de nuestro mundo y de cómo sus acciones afectan nuestro entorno. Pero, para hacer eso, primero debemos encontrar una forma de comunicar nuestro mensaje de manera efectiva. El líder se inclinó hacia adelante, con una mirada decidida. Necesitamos una muestra de nuestro mundo, algo que pueda convencer a los grandes de nuestra existencia. Pero eso no será fácil, ya que requieren evidencia tangible para creer. Además, nuestra tecnología es limitada, y nuestras capacidades para interactuar con los grandes son prácticamente inexistentes. Brett asintió, comprendiendo la magnitud de la tarea que se le había asignado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo podemos empezar a solucionar esto? Clifford le ofreció una pequeña caja hecha de hojas entrelazadas. Dentro de la caja había una muestra de la tecnología diminuta, una pequeña máquina que podría amplificar la presencia de los pequeños seres en el mundo de los grandes. Esta máquina tiene el poder de amplificar nuestras señales. Si podemos encontrar un lugar estratégico y usarla de manera adecuada, podríamos lograr que los grandes noten nuestras señales y nos presten atención. Brett tomó la caja con cuidado, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. Lo haré, dijo con firmeza. Encontraré una forma de usar esta máquina y asegurarme de que nuestro mensaje llegue a los grandes. Clifford sonrió, su expresión aliviada. Confío en ti, Brett. Esta es nuestra última esperanza. Pero recuerda, la comunicación entre los mundos no solo depende de la tecnología, sino también de la empatía y la comprensión. Si puedes transmitir nuestro sufrimiento y nuestras necesidades con claridad, quizás podamos lograr un cambio. Con la caja en mano y una determinación renovada, Brett se despidió de Clifford. Sabía que el camino sería difícil y que tendría que enfrentarse a muchas incertidumbres. Sin embargo, estaba listo para luchar por la causa de esas diminutas criaturas y por un futuro en el que ambos mundos pudieran coexistir en armonía. Brett tenía la caja con la pequeña máquina en su poder y una misión clara: amplificar la presencia de los diminutos seres para que los grandes, los humanos, pudieran notar su existencia. Sin embargo, lo que parecía un paso sencillo pronto se reveló como un desafío lleno de complicaciones. Después de su encuentro con Clifford, Brett pasó días investigando cómo funcionaría la máquina diminuta. La tecnología era compleja y su manual, escrito en un lenguaje diminuto casi imposible de leer, no facilitaba las cosas.
Decidió llevar la máquina a un laboratorio cercano, donde esperaba que los equipos avanzados pudieran ayudarlo a entender y amplificar el dispositivo. El primer desafío llegó rápidamente. Cuando Brett llegó al laboratorio y comenzó a trabajar en la máquina, se dio cuenta de que la caja también contenía una serie de pequeños componentes y cables que parecían estar dañados o mal ensamblados. El tiempo que Brett había ganado para trabajar en la máquina se redujo drásticamente mientras trataba de arreglar los componentes. Mientras Brett intentaba reparar la máquina, notó que una extraña energía parecía emanar de los diminutos cables y componentes. La máquina comenzaba a emitir un zumbido tenue, y pequeñas luces parpadeaban de manera errática. Esto lo hizo sospechar que algo más podría estar mal con el dispositivo. En medio de estos intentos, un científico del laboratorio, llamado Dr. Harper, se acercó a Brett con una expresión curiosa. ¿Qué estás intentando hacer con esa cosa?, preguntó mientras observaba el extraño dispositivo. Brett, sintiéndose avergonzado pero decidido a no rendirse, explicó brevemente el propósito de la máquina. Es una tecnología diminuta que necesito usar para ayudar a una comunidad pequeña que está en peligro. No entiendo completamente cómo funciona, pero creo que puede amplificar señales y ayudar a que su mensaje llegue a los grandes. El Dr. Harper escuchó con interés, pero su expresión se tornó preocupada. Eso suena bastante inusual. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Si esa máquina tiene algún tipo de tecnología avanzada, podría ser peligrosa si no se maneja adecuadamente. Brett asintió con determinación. Lo sé. Pero esta es nuestra única oportunidad para ayudar a estos seres. Necesito entender cómo funciona. El Dr. Harper decidió ayudar a Brett y juntos comenzaron a trabajar en la máquina. Después de varias horas de esfuerzos, lograron reparar la mayor parte de los componentes dañados y hacer que la máquina funcionara correctamente. Sin embargo, se enfrentaron a otro problema. La máquina necesitaba ser alimentada con una fuente de energía que parecía ser difícil de obtener. Brett, exhausto pero decidido, decidió buscar una fuente de energía adecuada. Recorría diferentes tiendas de electrónica, preguntando por baterías y fuentes de energía compatibles. Cada vez que parecía estar cerca de encontrar lo que necesitaba, se enfrentaba a más obstáculos, como productos agotados o incompatibilidades. Mientras tanto, la comunidad diminuta en el parque seguía esperando noticias. Clifford se mostró preocupado por la demora, pero confiaba en que Brett encontraría una solución. Los diminutos seres estaban ansiosos por ver algún progreso, y la tensión en el aire era palpable. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Brett logró encontrar una batería adecuada en una tienda especializada en componentes electrónicos. Con la batería en mano, regresó al laboratorio y conectó la fuente de energía a la máquina. A pesar de sus nervios, Brett estaba decidido a hacer funcionar el dispositivo. Cuando encendió la máquina, esta comenzó a emitir una luz suave y constante, y un zumbido vibrante llenó el aire. Era una señal prometedora, pero Brett no podía estar seguro de si el dispositivo estaba funcionando como se esperaba. La máquina parecía estar en funcionamiento, pero su eficacia aún no estaba confirmada. Con la máquina lista para ser utilizada, Brett se preparó para el siguiente paso de su misión: encontrar el lugar adecuado para amplificar la señal y transmitir el mensaje a los grandes. Sabía que había superado el primer obstáculo, pero también entendía que muchos desafíos aún lo esperaban. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, Brett se dispuso a continuar su misión, sabiendo que el éxito o el fracaso de su esfuerzo podría significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción para la comunidad diminuta que dependía de él. Con la máquina reparada y lista para su uso, Brett estaba ansioso por ponerla en práctica y amplificar la presencia de los diminutos seres. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un plan que no solo asegurara el funcionamiento de la máquina, sino que también hiciera que el mensaje llegara de manera efectiva a los grandes. Así que decidió colaborar estrechamente con Clifford y la comunidad diminuta.
se reunió con Clifford en el parque, donde los diminutos seres estaban haciendo preparativos para la próxima fase de su misión. La comunidad se había organizado en equipos, listos para ayudar a Brett en la tarea crucial. Clifford le explicó que la máquina debía ser colocada en un lugar estratégico, donde pudiera amplificar su señal a la mayor cantidad de grandes posible. Debemos elegir un sitio donde la visibilidad y la señal sean óptimas, dijo Clifford. Pero también es importante que la máquina esté protegida, ya que los grandes podrían no entender su propósito y podrían dañarla por accidente. Brett asintió. Tengo una idea sobre dónde podríamos colocar la máquina. En el centro de la ciudad hay un parque que recibe mucha atención y tráfico. Si logramos colocar la máquina en un lugar visible allí, podría tener el impacto que necesitamos. Clifford asintió con aprobación. Ese es un buen lugar. Pero antes de mover la máquina, necesitamos asegurarnos de que esté bien protegida. Nuestros técnicos han trabajado en una pequeña caja de protección que debería evitar que los grandes la dañen accidentalmente. Vamos a colocar la máquina en esa caja para asegurarnos de que permanezca segura. El equipo de diminutos seres se encargó de construir una caja protectora con materiales resistentes pero ligeros, utilizando hojas, resinas naturales y pequeñas vigas de madera. Cuando la caja estuvo lista, Brett y Clifford comenzaron a preparar la máquina para su traslado. Mientras trabajaban en esto, Brett se preocupaba por las posibles complicaciones. ¿Cómo lograrían que los grandes notaran el mensaje sin asustarlos o causarles confusión? Clifford le tranquilizó con un plan detallado. Vamos a colocar la máquina en una zona del parque donde haya muchas personas, pero también cerca de un kiosco de información. De esta manera, podemos dejar una nota explicativa acerca de la máquina, que los grandes puedan leer si se sienten curiosos. Brett pensó que era una excelente idea y ayudó a preparar la nota. La nota era breve pero clara, explicando que el dispositivo era una instalación artística destinada a promover la conciencia sobre el equilibrio ambiental. La idea era despertar curiosidad sin revelar demasiado, de manera que los grandes no se sintieran amenazados o confundidos. Con todo listo, Brett, Clifford y el equipo de diminutos seres se dirigieron al parque central. Transportaron la máquina en la caja protectora y la colocaron en el lugar designado, cerca del kiosco de información. La máquina estaba bien posicionada, con una vista clara para los visitantes del parque, y la nota explicativa estaba colocada a un lado. El siguiente paso era activar la máquina. Brett conectó los cables y encendió el dispositivo, que comenzó a emitir una suave vibración y un brillo tenue. La máquina estaba ahora en funcionamiento, y su señal se esparcía a través del parque, esperando captar la atención de los grandes. Mientras la máquina trabajaba, Brett se quedó observando desde una distancia segura, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que había hecho todo lo posible para preparar el terreno, pero ahora dependía de la máquina y del destino si el mensaje llegaría a los grandes. La primera prueba de la máquina sería crucial. Si lograba captar la atención de suficientes grandes y hacer que se interesaran en el mensaje, podría ser el primer paso hacia una solución para la comunidad diminuta. Si no, Brett tendría que ajustar su enfoque y buscar nuevas maneras de alcanzar su objetivo. Con el corazón latiendo rápidamente, Brett esperó y observó, esperando ver los primeros indicios de éxito o fracaso en su misión. Mientras tanto, los diminutos seres también observaban desde su escondite, esperando con ansias ver si su mensaje sería recibido y comprendido por el mundo que tanto necesitaban proteger. El parque estaba lleno de vida y movimiento mientras Brett observaba desde una distancia prudente. La máquina diminuta estaba funcionando, y la nota explicativa parecía atraer algo de atención de los visitantes del parque. Sin embargo, un nuevo problema surgió que amenazaba con descarrilar su plan. Poco después de que la máquina se encendiera, Brett notó que un grupo de niños pequeños se acercaba al área donde estaba colocada la máquina. Los niños, atraídos por el brillo y el zumbido del dispositivo, comenzaron a rodearla con gran curiosidad.
Brett se sintió un nudo en el estómago al ver cómo los pequeños tocaban la caja protectora, tratando de desentrañar el misterio de la máquina. Uno de los niños, un pequeño de cabello rubio llamado Timmy, parecía especialmente intrigado. Intentó abrir la caja protectora con sus pequeñas manos, sin entender el propósito o la importancia del dispositivo. Brett se acercó rápidamente, intentando evitar que los niños dañaran la máquina. «Por favor, no toquen eso», Brett exclamó, con un tono de voz que intentaba ser amable pero urgente. «Es una instalación artística muy delicada. No deben tocarla». Sin embargo, los niños, emocionados y sin comprender completamente la situación, ignoraron las advertencias de Brett. Clifford, que observaba desde su escondite, se puso ansioso al ver la situación. Sabía que si la máquina se dañaba, el esfuerzo de la comunidad diminuta podría ser en vano. En medio de la confusión, una madre de los niños se acercó, atraída por el alboroto. Brett intentó explicarle la situación, pero ella parecía confundida y no entendía la importancia del dispositivo. «Es solo una instalación artística, ¿verdad? No veo por qué los niños no pueden tocarla». Brett trató de calmarla y explicar más a fondo, pero la situación se volvió cada vez más caótica. Los niños seguían intentando abrir la caja, y Brett se encontraba en una batalla constante para mantenerlos alejados. La presión era abrumadora, y Brett comenzó a sentir que su plan se estaba desmoronando. Mientras tanto, Clifford y los demás diminutos seres estaban en pánico. Sabían que su mensaje podría no ser recibido si la máquina se dañaba. Se comunicaron entre sí, tratando de encontrar una solución rápida. «Tenemos que hacer algo», dijo Clifford, su voz llena de preocupación. «Si no conseguimos controlar la situación, nuestra oportunidad se perderá». Uno de los técnicos diminutos propuso una solución. «Podemos intentar enviar una señal de emergencia para atraer la atención de los grandes hacia la nota explicativa. Quizás, si la gente lee la nota con más detenimiento, se dará cuenta de la importancia del dispositivo y lo protegerán». Con el plan acordado, los diminutos seres activaron una función especial en la máquina que enviaba una señal de emergencia a través de luces intermitentes y un sonido suave pero insistente. La señal estaba diseñada para atraer la atención de los grandes de manera que se sintieran intrigados y decidieran leer la nota explicativa con más cuidado. La estrategia comenzó a dar frutos. Los visitantes del parque, atraídos por la señal de emergencia, se acercaron a la máquina y comenzaron a leer la nota con mayor atención. La curiosidad creció entre la gente, y algunos comenzaron a proteger la máquina de los niños curiosos. Brett aprovechó la oportunidad para dirigirse a los visitantes, explicando brevemente el propósito del dispositivo y por qué era importante mantenerlo a salvo. Su sinceridad y la evidente preocupación en su voz ayudaron a ganar el apoyo de la gente. Los niños finalmente se alejaron, y la máquina quedó protegida. El conflicto había sido intenso, pero el plan de contingencia había logrado mitigar el problema. La máquina estaba ahora en una posición segura, y la atención de los grandes estaba enfocada en la nota y el mensaje que Brett y los diminutos seres esperaban transmitir. Brett sintió una mezcla de alivio y agotamiento mientras observaba cómo la situación se calmaba. Sabía que aún había mucho por hacer y que el éxito final dependía de cómo se recibiera el mensaje. Pero por ahora, al menos, habían superado un obstáculo importante. Con la máquina protegida y la atención de los grandes enfocada en el mensaje, Brett se preparó para el siguiente paso de su misión, con la esperanza de que el esfuerzo realizado pudiera llevar a un cambio significativo para la comunidad diminuta. El parque estaba más tranquilo ahora, con la máquina protegida y la atención de los grandes enfocada en la nota explicativa. Brett y los diminutos seres, que se habían refugiado en sus escondites, observaban con nerviosismo desde la distancia. Sabían que el momento crucial había llegado. El éxito de su misión dependía de cómo los grandes interpretarían el mensaje. Con el paso del tiempo, los visitantes del parque comenzaron a acercarse a la máquina, leyendo la nota con creciente interés.
Algunos tomaron fotos del dispositivo y compartieron la información en redes sociales, aumentando la visibilidad del mensaje. La comunidad diminuta estaba comenzando a recibir la atención que tanto necesitaba. Brett se acercó al kiosco de información cercano y comenzó a conversar con algunos visitantes. Les explicó, de manera sencilla y accesible, la importancia de la máquina y el mensaje que se intentaba transmitir. La gente, sorprendida por la historia y la pasión de Brett, comenzó a comprender la gravedad de la situación. Poco a poco, se formó un pequeño grupo de personas interesadas en apoyar la causa. Empezaron a organizarse para ayudar a proteger el parque y el entorno donde los diminutos seres vivían. También comenzaron a sensibilizar a otros sobre la necesidad de preservar el equilibrio ambiental y de ser más conscientes del impacto que las actividades humanas podían tener en el mundo microscópico. Mientras tanto, en el mundo diminuto, Clifford y su comunidad estaban viendo cómo se realizaban cambios positivos. Los diminutos seres notaron que el ambiente que los rodeaba comenzaba a mejorar, con menos daños causados por las actividades de los grandes. La comunidad estaba aliviada al ver que su mensaje estaba siendo recibido y comprendido. Brett, aunque exhausto, sentía una profunda satisfacción. Había logrado superar múltiples obstáculos y había logrado que el mensaje de la comunidad diminuta llegara a los grandes. La máquina, que antes parecía un simple dispositivo, se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. En una última reunión con Clifford, Brett recibió una cálida muestra de agradecimiento. Clifford, con una expresión de gratitud, le dijo: «Has hecho más de lo que podíamos haber imaginado. Tu valentía y tu dedicación han salvado nuestra comunidad. Ahora tenemos una oportunidad para vivir en armonía con el mundo que nos rodea». Brett sonrió, sintiendo un profundo sentido de logro. «No lo hice solo. Fue un esfuerzo de todos. Estoy agradecido por la oportunidad de haber ayudado». La comunidad diminuta y Brett celebraron el éxito de la misión. Los diminutos seres se sintieron aliviados y felices, sabiendo que su mundo estaba a salvo y que el equilibrio se estaba restaurando. Brett también experimentó una sensación de paz, sabiendo que había hecho lo correcto y que había ayudado a preservar un mundo que había estado en peligro. Finalmente, Brett regresó a su vida cotidiana, pero con una nueva perspectiva. Aprendió que incluso los problemas más pequeños pueden tener un gran impacto, y que a veces, el mayor desafío es creer en la posibilidad de hacer una diferencia. Con el tiempo, la máquina se convirtió en una pieza de arte reconocida en el parque, recordando a todos la importancia de cuidar el medio ambiente y de respetar las pequeñas maravillas que existen en el mundo.